Tengo 97 años y me acuerdo de todo. Del todo. Todo. Y no sé si es una maldición o qué carajo es esto. Esta mañana me he levantado y como cada día desde que no sé cuándo, antes de abrir los ojos, ya estaba repasando todo lo que pasó ayer. La conversación con la vecina del tercero sobre el precio del pan, que me dijo que había subido a 1,20 €, la cara del repartidor del butano, que tenía una cicatriz en la barbilla y llevaba una camiseta azul desteñida. El ruido que hizo la tubería del baño a las 3:15 de la madrugada. Todo, como si fuera una película que se reproduce sola en mi cabeza. Pero no es solo de ayer, ¿eh? Es de siempre. Del precio de las naranjas en el mercado de Sagunto en el 54, que costaban 3 pesetas el kilo, y las vendía una mujer que se llamaba Remedios, y tenía las manos manchadas de tierra. De la primera vez que vi a mi mujer, un martes por la tarde en la plaza del Generalísimo, que llevaba un vestido verde claro y una flor en el pelo. Una margarita, creo, o no, era una rosa pequeña, blanca. Sí, blanca. Del día que nació mi hijo mayor, el 23 de octubre del 62, llovía y en el hospital olía a desinfectante y a tabaco porque entonces se podía fumar en todas partes. El caso es que esto empezó... Bueno, siempre lo tuve, pero empezó a obsesionarme cuando trabajaba en la fundición. Tenía yo unos 30 años, puede que menos. Era un trabajo jodido, de esos que te dejan la espalda hecha polvo y los pulmones como carbón. Pero me di cuenta de que mientras estaba ahí, con el calor y el ruido, mi mente se quedaba muy clara, muy despierta, y empecé a hacer ejercicios. No sé por qué, qué sé yo, pues a lo mejor era para no volverme loco con la monotonía. Repetía nombres. Los nombres de todos mis compañeros, claro, pero también los de gente que había conocido años antes. Paco Hernández, que vivía en la calle de la Industria número 47, y tenía una perra que se llamaba Chata. Manolo Sánchez, que trabajaba en correos y coleccionaba sellos de países que ya no existen. Fechas también. El 18 de julio del 36, cuando empezó todo aquel desastre. El 12 de octubre del 48, cuando me casé. El 3 de mayo del 52, cuando murió mi padre de una angina de pecho, en el hospital provincial, en la habitación 204, y direcciones. Todas las direcciones de todos los sitios donde había vivido, donde vivía la familia, donde trabajaba cada uno. Como si fuera un archivo ambulante, vaya. Mientras movía las manos en la fundición, y mi cabeza era una máquina de recordar. Los otros me decían que estaba loco, que para qué quería acordarme de tantas gilipolleces. Pero es que no podía evitarlo. Era más fuerte que yo. Tenía un amigo entonces, Evaristo Molina se llamaba. Un tipo muy listo. Había estudiado hasta bachillerato, que en aquellos tiempos era mucho. Trabajaba conmigo, pero él llevaba los papeles, las facturas y eso, porque sabía escribir bien. Evaristo me decía siempre que yo tenía un don, que debería aprovecharlo para algo, no sé para qué. Él también tenía buena memoria, pero normal, como la de cualquiera. El caso es que pasaron los años, nos jubilamos, nos hicimos viejos, y un día, esto sería en los 90 o así, me lo encuentro en el mercado y no me reconoce. Nada. Me mira como si fuera un desconocido. Pues su mujer me tuvo que explicar que se le estaba yendo la cabeza, que unos días estaba bien y otros no sabía ni cómo se llamaba. Alzheimer, le dijeron después. La última vez que hablamos bien, estábamos sentados en un banco cerca de su casa y me dice: Andrés, hostias, ¿cómo envidiaba yo tu memoria? Y me empezó a contar cosas que yo había olvidado que él sabía que yo recordaba.
que si el día que conoció a su mujer, Carmen, llevaba ella una falda de cuadros rojos y negros y unos zapatos marrones con cordones, y que yo se lo había dicho años después, en una comida, delante de ella, y Carmen se había quedado como loca porque ni ella se acordaba de lo que llevaba puesto ese día. Me decía que envidiaba cómo yo recordaba hasta el color de los calcetines que llevaba su mujer el día que se conocieron. Eso me dijo. Y yo entonces me reí, porque me acordaba perfectamente. Eran grises con una raya azul muy finita. Pero él ya no se acordaba de nada. De nada, de nada. Vosotros pensáis que tener buena memoria es una ventaja, ¿verdad? Que es un don, como decía Evaristo. Pero no sabéis lo que es acordarte de cada putada que te han hecho, de cada desaire, de cada palabra que te dijeron para fastidiarte, del día que tu hermano te quitó la bicicleta y no te la devolvió hasta que tu madre le gritó, del día que el capataz de la fábrica te humilló delante de todos porque llegaste 10 minutos tarde, del día que tu mujer te dijo una cosa muy fea durante una discusión, una cosa que no venía a cuento, pero que te dolió como un puñal. Yo me acuerdo de todo eso, con pelos y señales, como si hubiera pasado ayer, con pelos y señales, como si hubiera pasado ayer. Y mira, no sé si es una bendición o una maldición esto de recordar tanto, porque cuando las cosas duelen, bueno, duelen para siempre. Yo tenía 10 años cuando empezó la guerra. 10 años, qué sé yo lo que era aquello. Vivíamos en un pueblo pequeño cerca de Cuenca. Se llamaba Villalba de la Sierra. Y una mañana, esto fue en julio del 36, me acuerdo porque mi madre estaba colgando la colada y hacía un calor que te morías. Una mañana empezaron a llegar camiones. El ruido, joder, ese ruido de las botas en el empedrado no se me va a quitar nunca de la cabeza. Tac, 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 como un martillo que no para. Y los gritos. Salid todos, todo el mundo a la plaza. Se llevaron a don Evaristo Márquez, el maestro. Se llevaron a Abundio Jiménez, que tenía la taberna. A Crescencio Rueda, que era el secretario del ayuntamiento. Los nombres. Y es que me acuerdo de todos los nombres. Luego supimos que los habían matado en la cuneta de la carretera de Uña. Pero entonces no sabíamos nada, solo que se los llevaban y ya no volvían. Mi padre nos decía, callaos y no preguntéis. Pero yo lo veía todo, lo oía todo, y se me quedaba grabado ahí, como si fuera una máquina de escribir en la cabeza. Cada cara, cada llanto, cada portazo. El caso es que con los años me di cuenta de una cosa, que no podía hacer como otra gente que olvida, o que dice que olvida. Yo no. Yo recordaba el miedo en los ojos de mi madre cuando oía llegar los camiones. Recordaba el olor a pólvora que se quedaba en la plaza después de los tiros. Recordaba las manchas en el empedrado que no se iban ni con toda el agua del mundo. Así que tuve que inventarme un sistema. Como si fuera un archivador, pero en la cabeza. Los recuerdos que duelen no los evito. Los organizo. Los pongo en cajones. Este cajón es para la guerra. Este otro para lo que vino después. Porque luego, en el 78, me tocó llenar otro cajón. Con la muerte de mi hijo Alejandro. Alejandro tenía 24 años. Trabajaba de mecánico en un taller de Cuenca. Había encontrado trabajo allí y se había independizado. Un chaval estupendo, ¿eh? Listo como el hambre y con unas manos. Arreglaba cualquier cosa. Un SEAT 600, que no arrancaba ni a la de 3. Él lo ponía en marcha en 5 minutos. Fue un domingo. Domingo 15 de octubre del 78. Iba en su moto, una Bultaco que se había comprado de segunda mano, por la carretera de Madrid. Llovía,
un camión, el conductor se durmió o qué sé yo. El caso es que se saltó el arcén y nos llamaron por teléfono, desde el Hospital de la Paz. Una voz, no me acuerdo cómo se llamaba el médico, pero me acuerdo de todo lo que me dijo. Su hijo ha tenido un accidente muy grave. Venga cuanto antes. Así, seco, como si fuera cualquier cosa. Llegamos allí. El olor, ese olor a desinfectante y a muerte que tienen los hospitales. Y las luces, esas luces blancas que te ciegan. El médico era joven, llevaba gafas de pasta y tenía una mancha de café en la bata. Me acuerdo hasta de eso. Lo siento mucho, me dijo. Hemos hecho todo lo posible. Todo lo posible. ¿Qué frase más vacía, ¿no? Y entonces me acuerdo de cada minuto de ese día. De cómo mi mujer se desplomó en una silla de plástico azul. De cómo el suelo del hospital tenía baldosas blancas con rayitas grises. De cómo cuando salimos ya había parado de llover. Pero las calles seguían mojadas y brillaban con las farolas. Cada detalle, como si fuera una película que no para de reproducirse. Mi vecina, Carmen Ruiz, también perdió un hijo, su Manolo. Esto fue unos años antes, en el 74 o por ahí. Un accidente en la obra donde trabajaba. Se cayó de un andamio, 4 pisos. Carmen y yo nos hicimos... Bueno, nos entendíamos. Los que pierden un hijo se reconocen, ¿sabes? Es como si lleváramos una marca invisible. Pero Carmen y yo lo llevábamos de maneras muy distintas. Ella se emborrachaba todas las noches. Se compraba una botella de anís del Mono y se la bebía viendo la televisión. Es para no pensar, me decía, para que se me olvide todo. Y yo me quedaba despierto hasta las tantas. Pero no bebiendo. Me quedaba despierto recordando cada risa de mi chaval. Cada vez que venía a casa los domingos y mi mujer le hacía lentejas, que le encantaban. Cada vez que me arreglaba algo en casa y me decía, «Papá, así no se hace, mira». Y me enseñaba. Carmen intentaba borrar, yo guardaba. Ella decía que yo estaba loco. «Eladio», me decía, «tienes que pasar página. Esto te va a matar». Y yo le decía, «Carmen, si olvido a mi hijo, es como si muriera 2 veces». Una noche, debía de ser ya muy tarde, Carmen vino a casa dando tumbos. Estaba borracha perdida. Se sentó en mi cocina y se echó a llorar. «No funciona», me decía. «No funciona. Bebo y bebo, pero cuando me despierto, sigo acordándome de todo. De cómo sonaba su voz, de cómo me abrazaba cuando llegaba del trabajo». Y yo la miré y le dije, «Pues claro que te acuerdas, porque los has querido. Y lo que se quiere no se olvida, Carmen. No se puede olvidar». Carmen murió hace ya, muchos años, del hígado. Tanto beber. Pero al final creo que entendió lo que yo le decía. Los últimos años ya no bebía tanto. Hablaba de su Manolo. Me contaba cosas de cuando era pequeño, de cómo le daba miedo la oscuridad y ella se quedaba con él hasta que se dormía. A ver, vosotros que sois jóvenes, ¿qué haríais con una memoria que no perdona nada? ¿Que te hace revivir cada momento bueno, pero también cada momento malo? ¿Que te despierta a las 3 de la madrugada con el sonido exacto de unas botas en el empedrado? ¿O con la voz de un médico diciéndote que tu hijo ha muerto? Porque yo he probado de todo. He intentado no pensar, como Carmen intentaba no recordar. He intentado hacer como si nada. Pero al final he llegado a la conclusión de que recordar es lo único que tengo. Es lo único que nos queda cuando todo lo demás se va. Los cajones de la memoria. Ahí están todos. El cajón de la guerra, con Don Evaristo, y con Abundio, y con Crescencio. El cajón de Alejandro, con su risa, y con sus lentejas, y con su accidente.
El cajón de Carmen, que intentaba olvidar pero no podía. Y el caso es que ahora, a los 97 años, ya no me duelen tanto. No es que no me acuerde, ¿eh? Me acuerdo de todo. Pero es como si el tiempo hubiera limado las aristas. Como si los recuerdos siguieran ahí, pero ya no me cortaran tanto al tocarlos. No sé si me explico. Es raro esto de... Hay cosas que se quedan ahí, en algún sitio de la cabeza, y no se van nunca. El pan de mi madre, por ejemplo. Era del 35. Yo tendría, qué sé yo, unos 12 años. Ella lo hacía los domingos, y cuando abría el horno salía ese olor. No sé cómo explicártelo. Era como si toda la casa respirara de otra manera. Y el sabor, joder, el sabor era distinto a todo lo que he probado después. Más pesado, más, no sé, más de verdad. A veces, cuando paso por alguna panadería y huele parecido, se me viene todo. La cocina con las baldosas desconchadas, mi madre limpiándose las manos en el delantal, mis hermanos esperando como lobos alrededor de la mesa. Y luego está lo de Remedios, la primera carta que le escribí. Esto fue en el 52, creo. Yo trabajaba entonces repartiendo telegramas por Madrid Centro. Menudo trabajo, oye, pero es que me sabía todas las calles de memoria, todos los portales, todos los números, desde Cibeles hasta Ópera, desde Gran Vía hasta Lavapiés. Nunca llevé mapa, nunca lo necesité. Se me quedaba todo aquí, grabado. El de la memoria, y me decían los compañeros. Y no era presunción, es que era así. El caso es que aquella carta la escribí en un papel que había cogido de la oficina, de esos amarillos de los telegramas. Tenía una textura rara, como áspera. Y yo, que nunca había escrito nada romántico en mi vida, pues, bueno, lo intenté. Querida Remedios, ponía. Y después no sabía qué decir. Estuve una hora dándole vueltas. Al final le dije que me gustaba su forma de reírse, que cuando se reía se le arrugaba un poco la nariz. Cosas de crío, vamos. Pero lo recuerdo todo. El tacto del papel, el boli que se atascaba, el nerviosismo en el estómago. Hasta me acuerdo de que había una mosca dando vueltas por la habitación. Ahora viene mi nieto Pablo, el hijo de mi hijo Aurelio. Viene y me pregunta cosas de la familia. Abuelo, ¿cómo se llamaba el hermano del bisabuelo? ¿Y en qué año se casó la tía Pilar? ¿Dónde vivían antes de venir a Madrid? Y yo le voy contando todo, con fechas, con nombres, con direcciones hasta. El chaval se queda alucinado. Es como si fueras una biblioteca viviente, me dice. Y yo me río porque, bueno, a lo mejor sí. Una biblioteca vieja, con algunas páginas amarillentas, pero ahí está todo. Los vecinos también vienen a preguntarme cosas. Ramón, tú no te acordarás de dónde puse la escritura de la casa. Ramón, ¿no sabrás cuándo es el cumpleaños de la Carmen? Y sí, me acuerdo. Casi siempre me acuerdo. No sé por qué, pero me da una satisfacción rara ayudarles a encontrar lo que han perdido. Como si fuera útil para algo, después de tantos años. Es curioso eso de la memoria, ¿no? Vosotros ahora tenéis esos teléfonos que lo guardan todo, pero a mí me toca guardarlo aquí dentro. Y a veces pienso, no sé para qué sirve acordarse de tanto. Quiero decir, ¿para qué me sirve a mí recordar el sabor exacto del pan de mi madre? ¿O la textura de aquel papel amarillo? ¿O que el hermano de mi abuelo se llamaba Jacinto y vivía en Cuenca? A lo mejor no sirve para nada, y ya está. Pero es lo que hay. Lo que me jode a veces es que me acuerdo de todo lo bueno, pero también de todo lo malo. De las discusiones con Remedios, de los días que pasé hambre, de cuando murió mi padre, y yo no pude llorar porque tenía que ser fuerte.
Todo está ahí, mezclado. Los besos y los golpes, las risas y los llantos, sin filtro, sin poder elegir qué guardar y qué tirar. Total, que tengo 97 años y me acuerdo de todo. No sé si es bueno o malo. Simplemente es lo que me ha tocado. Y aquí sigo, y con la cabeza llena de historias que a lo mejor nadie más recuerda ya. Como una especie de archivo andante, ¿no? Aunque no sepa muy bien para qué sirve.